Bien, vamos a ver un ejemplo 1 sobre el teorema de Bayes. Vamos a leerlo textualmente. Me dice que una planta de ensamblaje de vehículos cuenta con 3 máquinas, A, B y C, para producir componentes cruciales. La máquina A me dice que realiza el 20% de la producción total, la máquina B el 35% y la máquina C el 45% de la producción total. Se ha determinado que cuando el componente es fabricado por la máquina A, 5% tienen defecto. De la máquina B, 10% los tienen y de la máquina C el 3%. De acuerdo con estos datos vamos a realizar lo siguiente. Inciso A, realizar el diagrama de árbol correspondiente. Inciso B, ¿cuál es la probabilidad de que un componente elegido al azar esté defectuoso? Inciso C, si el componente está defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido producido por la máquina A, por la máquina B y por la máquina C? Bien, vamos a empezar con el inciso A. Vamos a realizar el diagrama de árbol. Aquí ya lo tenemos hecho. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a empezar con un vértice que le vamos a llamar la raíz. Y de aquí vamos a extender una arista a cada uno de estos 3 vértices que vamos a nombrar A, B y C, haciendo referencia a la máquina A, a la máquina B y a la máquina C. Y en las etiquetas vamos a escribir el porcentaje de la producción. En este caso, la máquina A me dice que realiza el 20% de la producción total. Lo escribimos en decimales, 0.20. La máquina B realiza el 35%, que sería 0.35. Y la máquina C el 45%, que sería 0.45. Una vez que ya tenemos esto, cada una de las máquinas, por ejemplo, me dice, se ha determinado que cuando el componente es fabricado por la máquina A, 5% tienen defecto. Vamos a denotar por D los componentes que tienen defecto, y de complemento serían los que no tienen este defecto, que serían los que están en buen estado. Bien, entonces esta parte, esto de aquí sería esta etiqueta, el 0.05. Esta es la probabilidad de que tiene un defecto, pero viene de la máquina A, es decir, es producido por la máquina A. Si el 5% tienen defecto, entonces el 95% estarán en buen estado, que sería el de complemento, entonces 0.95. Vamos a hacer lo mismo con cada uno. La máquina B produce 10% de los defectuosos, entonces sería 0.1, y los que están en buen estado sería el 90%, 0.9. Hacemos lo mismo con la máquina C. La máquina C me dice que el 3% tienen defecto, lo escribimos 0.03, son los que tienen defecto, y los que están en buen estado 0.97. Entonces con esto ya tenemos nuestro pequeño diagrama de árbol que nos va a servir para realizar el inciso B y C. Vamos a hacer el inciso B. Bien, el inciso B me pide cuál es la probabilidad de que un componente elegido al azar esté defectuoso. Para ello vamos a usar el teorema de probabilidad total, que es este que está aquí escrito. Entonces vamos a calcular la probabilidad de D, que sería la probabilidad de que tenga un defecto. Esto va a ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de que tenga un defecto tal que es producido por la máquina A, y vamos a hacer lo mismo con las otras 3 máquinas. Bien, entonces ya aquí ya lo tenemos hecho, nada más hay que sustituir la probabilidad de A, que es esta parte, el 0.2 o 0.20, por la probabilidad de que tenga un defecto y sea producido por la máquina A, es este que está aquí, más probabilidad de B, que es 0.35, por la probabilidad de que tenga un defecto y sea producido por la máquina B, es esto, 0.1, más probabilidad de C, que es 0.45, por la probabilidad de que tenga un defecto y sea producido por la máquina C, es el 0.03, esto de aquí. Hacemos las cuentas, multiplicamos, los resultados los sumamos, y vamos a tener que la probabilidad de D es igual a 0.0585, que esto, si lo queremos representar en porcentaje, sería el 5
0.85%. ¿Cómo hacemos eso? Pues nada más multiplicamos este valor por 100 y lo ponemos en porcentaje. Bien, entonces ya tenemos el inciso B, que este nos va a ayudar para resolver el inciso C. En el inciso C me dice que si un componente está defectuoso, entonces tomamos ese componente, sabemos que está defectuoso, vamos a calcular la probabilidad de que haya sido producido por la máquina A. Y para ello usamos aquí el teorema de Bayes simple. Esta sería la fórmula. Entonces ya nada más hay que sustituir valores. Vamos a hacerlo. La probabilidad de A es esto, que sería el 0.2 o 0.20 por la probabilidad de que tenga defecto y sea producido por la máquina A. Su valor sería 0.05. Recordemos que es este que está aquí, por la probabilidad de que tenga un defecto. Eso ya lo vimos en el inciso B, nada más sería 0.0585. multiplicamos y dividimos y tenemos un valor aproximado de 0.17094. Bien, esto sería la parte de la probabilidad de que haya sido producido por la máquina A. Y vamos a hacer lo mismo con la máquina B y C. Aquí ya los tenemos hechos, entonces nada más hay que sustituir. Ahora va a ser la probabilidad de que sea producido por la máquina B tal que tiene un defecto. Igual, teorema de Bayes, lo mismo. La probabilidad de B sería 0.35 por la probabilidad de que sea defectuoso y viene la máquina B, es este de aquí, sobre la probabilidad de D, que ya lo hicimos anteriormente. Hacemos las cuentas y me sale aproximadamente esto. Hacemos lo mismo con C. Probabilidad de C 0.45 por la probabilidad de que sea defectuoso viniendo de la máquina C 0.03. Hacemos las cuentas y me sale este valor. Ok, entonces con esto ya resolvemos lo que es el inciso C. Bien, espero les ayude.